Las puertas de aquel antiguo edificio en Louisville, Estados Unidos, lucían corroídas, con la pintura descascarada que dejaba entrever un metal oxidado por el paso de los años. Al acercarse, el aire parecía cada vez más denso, como si reprimiera un secreto atroz que había esperado demasiado para ser revelado. En los muros exteriores, la humedad se había convertido en una pátina fétida, dibujando manchas de moho que evocaban siluetas retorcidas, semejantes a figuras humanas a punto de gritar. Incluso desde la distancia se percibía un eco indistinto, casi un murmullo que a veces sonaba como risas, otras como gemidos sin forma. No existía un camino claro para retroceder, el anhelo de huir comenzaba a formarse en la mente antes incluso de entrar, pero algo irresistible empujaba a seguir adelante. Al cruzar el portón principal, la atmósfera se tornaba pesada, opresiva. Cada vistazo al interior del pasillo principal invitaba a un caos de sensaciones, una corriente de aire helado rozaba la piel, en aparente contradicción con el sofocante calor veraniego de fuera. Las escaleras, iluminadas solo por un par de focos parpadeantes, se extendían como fauces de piedra a punto de devorar a quien se atreviera a subir. Las paredes, grietas incluidas, parecían tener su propia respiración, un leve temblor que evocaba el latido de un corazón enfermo. El silencio no era tal, crujidos, susurros y lamentos parecían surgir de rincones imposibles, resonando en la inmensidad de los techos altos y los largos corredores. Según dicen, el sanatorio de Waverly Hills fue reconocido en su momento por atender a quienes sufrían tuberculosis, en una época en que muy pocos comprendían por completo la enfermedad. Las almas desesperadas se aferraban a la esperanza de una cura, solo para encontrarse atrapadas entre tratamientos rudimentarios y la soledad de un lugar donde la muerte se respiraba en cada cuarto. Las leyendas cuentan que los médicos, superados por su impotencia, experimentaban con los pacientes, en un precipitado afán por encontrar algún tipo de alivio. Se hablaba de prácticas cuestionables, de gritos durante la noche y de manchas en el suelo que jamás se limpiaban del todo. Donde una persona veía camas con sábanas rotas, otra sentía la presencia de manos heladas que tocaban su piel sin aviso. En el fondo de una larga galería, la tenue luz mostraba retratos de médicos y enfermeras que se habían tomado fotos con las cámaras de la época. Sin embargo, algo siniestro se apreciaba en sus ojos impresos en papel amarillento, parecían seguir cada movimiento de quien se aventurara a pasar por allí. De hecho, cuando la brisa sacudía levemente esas fotos, sus rostros se torcían con el ángulo cambiante, dotando de vida a miradas muertas. Se escuchaba un rumor de pasos, como si alguien recorriera el corredor envuelto en las sombras, vigilando. A cada paso, el suelo de madera crujía con un gemido prolongado que recordaba el lamento de quienes no pudieron escapar. Más adelante, el pasillo llevaba a una sala amplia que, según se decía, había sido la zona dedicada a los pacientes en fase terminal. Un hedor penetrante, mezcla de desinfectante rancio y podredumbre antigua, nublaba los sentidos e invitaba a la náusea. Allí permanecían viejas camillas oxidadas con correas rotas, tal vez utilizadas para sujetar a los enfermos que entraban en pánico o que habían perdido la noción de la realidad. Bajo la tenue claridad de la ventana rota, se podía distinguir un rastro de huellas pisando polvo. Parecían ir en dirección a la pared y se esfumaban de repente, sin dar señales de retorno. La lógica dictaba que nadie podía haber desaparecido allí, pero la lógica no tenía lugar en aquel sanatorio. La tensión en el aire crecía segundo a segundo, como un eco voraz que todo lo devoraba. Cada tanto, un portazo resonaba en algún lugar distante sin razón aparente, sacudiendo los nervios de quien osara avanzar. Algunas lámparas del techo se movían con un rechinar inquietante, como si una mano invisible las empujara para crear un juego macabro de luces y sombras. Poco a poco el lugar se revelaba como un laberinto donde cada esquina estaba habitada por memorias siniestras, retazos de dolor acumulado e historias de tragedias que se negaban a morir. Entre los rumores que circulaban, uno de los más escalofriantes hablaba de la habitación 502, en la que, según decían, una enfermera había perdido la cordura y se había quitado la vida. Los detalles variaban según la versión,
pero se repetía una escena en la que su figura pendía de una soga improvisada, balanceándose al compás de un piano que nadie veía, pero que se escuchaba por las noches. Quienes habían vagado por el sanatorio afirmaban que, al abrir la puerta de la habitación 502, todo se volvía intensamente frío de golpe, como si la mismísima muerte te acogiera con sus brazos helados. Algunos decían que, de reojo, se distinguía a la mujer colgada, clavando su mirada perdida en cualquier visitante. Otros, que la puerta se cerraba por dentro, atrayendo a su víctima a un destino peor que la simple muerte. Al salir de aquella habitación, si es que se lograba hacerlo, la mirada tardaba en adaptarse a la penumbra del pasillo, pero el trauma se adhería al cuerpo como un sudor pegajoso. El sello de la tragedia permanecía, oprimiendo el pecho, recordando que algo allí dentro se regodeaba con la desesperación humana. Se notaba en el ambiente una agitación creciente, como si las fuerzas invisibles de Waverly Hills se alimentaran del terror que generaban. Nada permanecía estático por mucho tiempo, un crujir de escalones a la izquierda, un murmullo en la oscuridad a la derecha, tal vez un llanto lejano donde parecía no haber nadie. Algunos testigos hablaban de una antigua morgue en el sótano, donde la temperatura descendía tanto que incluso en los veranos más intensos se podía ver el vaho al exhalar. El olor allí era inconfundible, una mezcla de formol antiguo y descomposición arraigada en las baldosas. Se decía que el personal del sanatorio colocaba los cuerpos de los fallecidos en contenedores fríos, pero que por la saturación de muertes, fueron obligados a improvisar túneles para transportar los cadáveres en secreto y evitar el pánico de los vivos. Esos pasillos subterráneos, ahora clausurados por el derrumbe y el abandono, eran famosos por los lamentos que se escuchaban en su interior, a pesar de estar bloqueados. El rumor sostenía que las almas de aquellos que no encontraron descanso seguían vagando por allí, reclamando la dignidad que nunca obtuvieron. El día parecía no transcurrir de la misma manera en este lugar. La luz exterior perdía fuerza inexplicablemente mientras uno se adentraba más y más en el laberinto de corredores vacíos. Una fuerza casi tangible empujaba a continuar la exploración, a pesar de que el corazón latía con violencia y el sudor se escurría por la nuca. Más de una vez, surgía la pregunta, ¿por qué no me marcho? Pero abandonar no era sencillo. Las puertas que antes estaban abiertas aparecían inexplicablemente atascadas o las escaleras conducían a pasillos que no tenían más salida que volver sobre los pasos ya recorridos. La paranoia asomaba con rapidez. Aquel que avanzaba por la sala sentía la constante sensación de ser observado. A veces, al girar la cabeza para ver si alguien andaba detrás, una silueta pálida podía distinguirse en el fondo, acompañada de un leve siseo que semejaba un susurro de advertencia. Sin embargo, cualquier intento de confrontar esa presencia resultaba en pasillos vacíos, como si se esfumaran en un juego pérfido de apariciones y desapariciones repentinas. Más adelante, lejos de la entrada, se extendía un largo corredor con ventanas cubiertas de tablas rotas. Un soplo gélido atravesaba las rendijas, haciendo sonar las astillas de madera como dedos huesudos que rasguñaban el vidrio. En ese tramo de la construcción, la abrumadora oscuridad empezaba a tomar control total, reduciendo la visibilidad a meros metros. El eco de los pasos parecía multiplicarse, volviéndose aterradoramente similar a un grupo de personas siguiendo de cerca. Cada tantos segundos se escuchaba algo caer o romperse en cuartos aledaños, como si alguien arrojara objetos en un arrebato de furia. El remate final de aquel pasillo siniestro conducía a un área supuestamente clausurada. Un letrero colgaba torcido, cubierto de polvo, con la palabra prohibido apenas legible. El pomo de la puerta estaba helado, tanto que al sostenerlo por un segundo, la piel parecía adherirse al metal. Al abrir esa puerta, un soplo de aire impregnado de podredumbre asaltaba los pulmones y la vista se topaba de inmediato con una enfermería derruida. Camillas volcadas, instrumental quirúrgico oxidado, jeringas rotas esparcidas por el suelo. Entre la penumbra resaltaban manchas en las paredes, marcas oscuras que evidenciaban forcejeos o algo mucho peor. Allí se percibía el latido latente de una historia macabra,
un susurro que gritaba la presencia de sombras atrapadas en sus últimos momentos de agonía. Más que un ruido, era una cólera sorda acumulada desde hacía décadas, exigiendo atención, alimentándose del terror del visitante. No había manera de distinguir si era la mente jugándote una mala pasada o si de veras algo inhumano te acechaba tras esas cortinas rotas. El pánico se hacía más palpable a cada latido del corazón. La sola idea de quedarse un segundo más en esa sala congestionaba los pulmones con un terror tan denso como la niebla. Ya no había claridad en el exterior, lo que se divisaba por las ventanas semidestruidas era un degradado de sombras. Aquel que se atreviera a escapar podía hallar pasillos eternos, puertas que no llevaban a ninguna parte, escaleras que ascendían al mismo piso, como si el lugar se burlase de cualquier intento de huida. El aire comenzaba a oler a hierro, a sangre seca que tal vez formaba parte de los muros. Unos pasos más allá, el temblor en las piernas era tan real que se hacía difícil controlar el avance. Cuando finalmente se encontraba una ventana rota lo suficientemente amplia para saltar, el instinto de supervivencia exigía hacerlo sin dudar. Pero al asomarse, la caída parecía más profunda de lo que la lógica dictaba, como si desde afuera el edificio hubiera cambiado de forma. El viento soplaba con una furia que no se correspondía con la quietud aparente del exterior. Se escuchaban gemidos que venían de abajo, llamando, invitando a unirse a aquel abismo de sufrimiento sin fin. En medio de esa disyuntiva, el corredor detrás crujía con un nuevo sonido, semejante a pasos ágiles que se acercaban con determinación. La piel se erizaba al intuir que algo venía a paso firme, y no parecía un capricho de la imaginación. Una mirada desesperada hacia la abertura revelaba una negrura total salpicada por débiles destellos del alumbrado público muy a lo lejos, incapaz de competir con el velo siniestro que abrazaba al sanatorio. Ya no había opción segura, ni regreso ni salida evidente. Los pasillos cubiertos de sombras pronto retumbaron con un golpe seco, luego otro, y otro más, hasta hacerse insoportable. Las paredes parecían estremecerse, como si algo en su interior palpitara. De repente, un estrépito sacudió la planta inferior, seguido de un gemido que ascendía retorcido en la estructura. Los gritos o risas distorsionadas rompían el silencio de la noche, sembrando el pánico en cada rincón. Nada quedaba por hacer, la noción de un posible rescate o de encender una luz que disipara la oscuridad se desvanecía. Era como si el espíritu del lugar tuviera vida propia y ahora exigiera un tributo de miedo. Las sombras del interior parecían alargarse hasta adquirir formas humanas, arrastrándose por las paredes, juntándose en un gesto de cacería. A cada parpadeo, aparecían un poco más cerca, casi escurriéndose por el techo, prestas a envolverlo todo. La garganta se sentía seca e inútil para gritar, como si el pánico hubiera robado hasta la voz. No quedaba sino contemplar, con los ojos desorbitados, la manifiesta intención de esas figuras sin rostro que avanzaban sin emitir un solo sonido. En un instante final, cuando el deseo de salir a toda costa se imponía por encima de cualquier cálculo, una mano invisible pareció aferrarse al hombro, inyectando un frío que trepaba hasta el cráneo, helando la sangre. Era la personificación de las historias sórdidas, de los lamentos contenidos y del horror sepultado en esas paredes. Waverly Hills vivía aún, alimentado por las vidas que reclamaba, por las desgracias que lo convirtieron en un abismo donde la esperanza no tenía cabida. No hubo salida, ni despedida, ni un atisbo de cordura que permitiera comprender la magnitud del terror que se cernía sobre el lugar. El eco de gritos ahogados quedó atrapado en sus muros, mientras las sombras corroían la voluntad de escapar. El sanatorio, voraz y despierto, finalmente sellaba su última trampa, repitiendo la tragedia eterna que marcó su historia. El futuro se disolvió en la penumbra de los pasillos, y ecos de un lamento infinito resonaron en cada rincón desolado, confirmando que nadie lograría escapar de los dominios de Waverly Hills. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.